Les doy la bienvenida con una puntualidad obsesiva a Enseñar Distinto, el espacio donde nos encontramos a seguir aprendiendo de Meli, leyendo este hermosísimo libro. Este es el encuentro número 5. Ya tengo miedo de perder la cuenta y de decir mal el encuentro, pero qué bueno que lo estamos sosteniendo y que podemos seguir avanzando con esto. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo número 4 del libro de Meli, pero antes de eso, como siempre, quiero hacer un pequeño ticket de entrada y esta vez no podía ser de otra manera que enfocándonos en la motivación, que es de lo que vamos a hablar hoy. La pregunta para el ticket de entrada es: ¿qué los motiva a aprender? A ustedes, cuando piensan en yo quiero aprender porque lo que me motiva, lo que me saca, ¿qué es lo que me lleva a querer aprender? Una línea en el chat, los leo y arrancamos enseguida. Me encanta Emi que dice ensanchar la vida, me encanta. Qué grande Emi. La curiosidad de saber algo nuevo, temas para conectar con otros, me encanta. ¿Cómo funciono yo y el mundo? Qué lindo. Gus dice cosas difíciles pero alcanzables, de eso vamos a hablar hoy. Se ve que Gus leyó la última parte del capítulo de hoy, me encanta. El sentido de la existencia misma, qué grande, Lau. Abrir la cabeza, dice Judy. Bueno, está buenísimo. Hoy vamos a hablar de la motivación. El capítulo 4 se llama La motivación como motor de aprendizaje. Y vamos a meternos directamente en este capítulo. Lo que quiero darles como tarea durante este encuentro es que piensen, para hacer el ticket de salida cuando nos vayamos, la misma pregunta que nos hicimos al principio y ver si cambió. Es decir, si después de recorrer el contenido del capítulo de hoy tienen otra respuesta para qué los motiva a ustedes, o obviamente si transfieren eso a la gente a la que le quieren enseñar algo, cómo pueden hacer para motivar a otros, ¿sí? Porque las dos son dos caras de quizás una misma moneda. Entonces vamos a arrancar con el capítulo 4. Recuerden que también vamos a tener una instancia en la cual ustedes van a poder compartir con otros compañeros acá algo de lo que van pensando. Así que tomen nota de qué los motiva o qué herramientas pueden usar para motivar a otros y van a tener la oportunidad de compartir una de esas cosas que van pensando en los grupos más tarde, después de que recorramos los contenidos principales de este capítulo. Meli arranca este capítulo con una cita de John Dewey del año 1913, que quizás le sonó. A mí cuando yo tuve un déjà vu cuando la leí, decía así: no existe, esta es la cita, ¿no? No existe la educación obligatoria. Podemos establecer la obligatoriedad de asistir a clase, pero la educación solamente surge del deseo de participar en las actividades de la escuela. Eso dice John Dewey en 1913. Entonces yo digo, algo parecido escuché a esto, y después me acordé que en una entrevista a Borges, que fue después, con lo cual lo de Borges probablemente sea un cover de lo de Dewey, Borges dice algo así como: yo siempre he imaginado que el paraíso sería como un tipo de biblioteca. Esa es una cita muy famosa de Borges, pero después sigue diciendo: yo no hablo de lectura obligatoria, acá habla de lectura, no de aprendizaje o de educación. Dice: yo no hablo de lectura obligatoria porque eso es una contradicción. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Eso decía Borges, que obviamente se parece a la cita de Dewey con la que Meli abre este capítulo. Vamos a, como todos ustedes, no todos, algunos me pidieron: quiero apoyo audiovisual, así me voy guiando por dónde vas en cada clase. Bueno, queridos amigos, aquí tienen el apoyo audiovisual que todos reclamaban. Ahora se lo van a tener que bancar, amigos. Ahí va, con apoyo audiovisual y todo. Vamos a ver la motivación y cada uno de los pasos que propone Meli para encarar el tema de la motivación, partiendo por la fuente, de dónde viene esa motivación. Y eso se dedica en las primeras 3 páginas de este capítulo, y dice varias cosas. Voy a mencionarles algunas. Una cosa que dice es esta cita de: sin motivación es como querer darle de tomar a un caballo que no tiene sed.
A mí esa cita no me significa nada porque jamás traté de darle de tomar a un caballo que no tenía sed, así que no me resuena, no significa nada para mí. Como toda metáfora, ¿no? Las metáforas sirven si acercan un contenido a la persona que quiere entenderlo. En este caso no me ayuda para nada, pero sospecho por el contexto que debe ser difícil hacer que un caballo tome cuando no tiene sed, ¿no? Me parece algo parecido a eso. Eso me recuerda a otra metáfora que leí en un cartelito que había en la universidad donde hice mi doctorado en Estados Unidos. Llegué ahí, es MIT, que es una universidad muy prestigiosa, pero que tiene la fama de sobreestimularte un poquito. Y a los estudiantes de MIT les encantaba hacer pranks. Pranks son jodas, son chistes, son pequeñas cosas en general inofensivas, pero que transmiten algún contenido. Entonces, había en uno de los pasillos, de repente doy la vuelta ahí, había un bebedero, una fuente de agua, de estas que apretás y tomás, y habían conectado la fuente de agua, en vez de ser un cablecito finito que venía para darte de tomar ese hilo de agua que vas a tomar, estaba conectado a una bruta manguera de bomberos. ¿Sí? De esas que tiene un chorro, pero que tiene una... Y había un cartel en inglés que decía: intentar tener una educación de MIT es como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos. O sea, es esa sensación de que te viene todo así y no hay manera de que puedas tomar todo eso, ¿no? Entonces ahí tienen otra analogía que solo es relevante para cierto público, pero que tiene que ver de nuevo con esto de tomar si hay... Este es el extremo opuesto, ¿no? La de Meli es la de darle de tomar a un caballo que no tiene sed. Esta es de tener la sensación de que no hay manera de absorber todo ese agua que te produce esta manguera gigante, ¿no? Les leo una partecita, esto está en la página 84, de esta primera parte del capítulo que estamos leyendo hoy. Dice así: en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la necesidad de una educación que ponga a los estudiantes en el centro. ¿Quién no querría eso, no? Sin embargo, y está bueno, Meli muchas veces en el libro dice cosas que uno dice sí, obvio, y después viene un pero, un sin embargo, te muestra como el lado B de estas cosas, ¿no? Sin embargo, y ahí creo que viene la trampa, centrar la educación en los alumnos no es identificar qué les gusta y potenciarlo. Es algo bien distinto. No se trata de seguir los intereses de los estudiantes, aunque obviamente es importante tenerlos en cuenta. El rol de la educación es otro. Y ahí es donde viene la pequeña, no es una gran sorpresa, pero es una distinta perspectiva de esto mismo. El rol de la educación es otro: guiar a los alumnos para que amplíen los bordes de ese mundo que traen de sus casas. Y a mí me encanta esta perspectiva. Me gusta mucho pensar que una forma de articular el rol de la escuela es ampliar los bordes de la educación que los chicos traen de su casa. Y después sigue diciendo: y llevarlos a conocer otros nuevos, fascinantes, desconocidos, impensados mundos. A mí me gusta esa idea, y lo que me quedé pensando leyendo esto, es un pensamiento mío, es que hoy ese rol de ampliar esos bordes lo tienen las redes sociales. O sea, hoy los chicos amplían en alguna dirección de la cual no tenemos control los bordes de su educación de la casa a través de lo que se exponen con la tecnología, las pantallas, los dispositivos, las redes sociales principalmente, ¿no? Y después Meli pasa a hablar de lo que hablamos en el primer encuentro de Enseñar Distinto, que es el origen de la motivación, que puede haber motivación intrínseca o extrínseca. ¿Se acuerdan? No fue hace tanto, amigos, fue hace un mes. En nuestro primer encuentro hablamos de que la motivación puede ser intrínseca, que te quema por adentro y te surge el deseo, o extrínseca. Extrínseca es cuando tenés una recompensa o un castigo cuando no logras algo. Si es una motivación extrínseca, viene el garrote o viene la zanahoria. Y Meli habló, les mostré un videíto en el primer encuentro de Meli hablando de esos dos, y cuando a veces alguna es más efectiva, menos efectiva, de acuerdo a la edad, la circunstancia, etc. No lo voy a repetir eso ahora, pero está bueno reconocer cuando la motivación que tenemos o que nuestros estudiantes tienen viene realmente de adentro o es de afuera. No es que alguna sea buena o mala siempre, a veces pueden ser mejor o peor, pero está bueno reconocerla porque eso nos puede ayudar a potenciarla.
Después habla un poquito de la dopamina, de un ejemplo que ya conté un montón de veces y ustedes me escucharon contar, de la idea de que la maleabilidad viene cuando tenemos dopamina y la dopamina surge con la motivación. Y algunas cosas más. No voy a entrar en más detalle en esto. Esto es la fuente de la motivación, es la primera parte. Entonces, esencialmente, no existe la educación obligatoria y el rol de la escuela como espacio para ampliar los bordes, las fronteras de la educación que los chicos traen de la casa y el origen intrínseco o extrínseco de la motivación como idea de por lo menos concientizar eso para asegurarnos de que esté la dopamina en su medida justa para tener tierra fértil para poder aprender. Eso es la primera parte. Vamos a avanzar al punto 2 con nuestro hermosísimo apoyo audiovisual que Meli llama redescubrir el sentido de los contenidos, de lo que queremos enseñar, ¿no? Y acá les voy a leer otro pedacito que dice así. Creo que no existe ningún campo, esto me gusta, lo que les voy a leer ahora, porque es algo bastante filosófico que comparto mucho con Meli y de lo que hablamos mucho con Meli. Creo que no existe ningún campo del quehacer humano que no tenga una veta apasionante que merezca que la exploremos, que enamore, que nos haga vibrar. En cada uno de ellos, de los campos del quehacer humano, hay problemas que vale la pena resolver, grandes ideas que ordenan el mundo, maravillosas obras que conocer y saborear, modos de pensar potentes que enriquecen nuestra experiencia humana y nos dan herramientas para transformar nuestros mundos. ¿Sí? Ahí es casi filosófico o de creencia, si quieren esto, pero todo es interesante si le das la vuelta de tuerca correcta y si lo mirás con los ojos correctos. Y así como podemos hacer que sea interesante para nosotros, la idea pedagógica, si quieren, es ver cómo apelar a todo esto para hacerlo interesante en la gente a la cual queremos ayudar a aprender. Entonces, las preguntas que se hacen más adelante, estoy en la página 86, que se hace Meli más adelante, son: ¿qué es lo apasionante de ese tema que tengo que enseñar? Es fundamental esa pregunta. Tengo que enseñar esto, no sé, la fotosíntesis, o la división geográfica de no sé qué, o la historia de la Revolución Francesa, lo que fuera. ¿Qué es lo apasionante de ese tema que tengo que enseñar? Es una pregunta fundamental y que muchas veces no nos hacemos antes de ponernos a enseñar eso. ¿En qué situación podría ser importante saberlo? ¿Por qué es importante saber qué pasó en la Revolución Francesa o cuáles fueron los principios de la Revolución Francesa o lo que tenga que enseñar? ¿Qué se pierde un alumno que no lo aprende? Otra pregunta fundamental. Y está bueno, nosotros como docentes, está buenísimo que nos hagamos esa pregunta. Si esto no lo aprende el alumno, ¿qué se está perdiendo? ¿Qué aspectos pueden generar curiosidad? Acá ya hay algo de empatía, de tratar de ponernos en los pies, en los zapatos de la persona a la cual le estamos hablando, estamos tratando de enseñar, y preguntarnos por qué esto puede generar curiosidad del otro lado. ¿Qué hay en la vida de esas personas que pueda conectar con eso que tengo que enseñar y decir, esto puede ser interesante? Despertar la curiosidad. Y finalmente, ¿por qué me entusiasma a mí que lo tengo que enseñar? ¿Por qué me entusiasma? La pregunta es, ¿por qué me entusiasma? ¿Me entusiasma? Dice Meli. Pues por ahí no me entusiasma y tengo que encontrar de alguna manera mi motivación antes de tratar de contagiarla a otros, ¿no? Y después hace más adelante Meli la distinción entre algo interesante y algo divertido. Esto ya lo hablamos, creo que la semana pasada o la anterior, de tener cuidado de no creer que porque algo es divertido se vuelve necesariamente interesante. Lo divertido puede ser un buen gancho para que la gente nos escuche, para que nos preste atención, pero no necesariamente lo hace interesante. Puede ser un chiste que te hace reír, pero que no te genera mucha curiosidad o interés. Bueno, entonces la idea de esta partecita de este capítulo es detenernos a pensar el origen del sentido de los contenidos que tenemos que transmitir. ¿Por qué son interesantes? ¿Por qué generan la curiosidad? ¿Qué se perderían los alumnos si no lo aprenden? Etcétera. Vamos con la siguiente parte y ustedes vayan pensando qué de todas estas cosas les pueden ayudar a ustedes a despertar su motivación, su curiosidad, su interés y poder contagiarlo a la gente que tienen que enseñar, así dentro de un ratito lo comparten con sus compañeros. Vamos a la tercera, y esta es fundamental, que son las preguntas como puertas de entrada al conocimiento. Esta es una de las favoritas de Meli, su primera charla TED que dio en TEDx Río de la Plata,
que la vieron no sé cuántos chiquicientos millones, bueno, tampoco tanto, 1,000,000 y pico de personas. ¿Por qué pegó tan fuerte? Se llamaba Preguntas para Pensar. Así que vean esa charla entera que ahí lo cuentan en bastante más detalle, pero les hago la síntesis de lo que cuenta acá en el libro. Esencialmente, Meli empieza diciendo que las preguntas despiertan la curiosidad y nos ayudan a descubrir el contenido en lugar de cubrirlo. Esto es algo que ya mencionamos las veces pasadas, ese juego de palabras de que el contenido está bueno descubrirlo y no cubrirlo como docentes, y ayudar a que la gente que está aprendiendo lo descubra, y las preguntas son una gran aliada para eso. Dice, podríamos decir que las preguntas esenciales, porque ella está hablando de, en eso que tengo que enseñar, ¿cuáles son las preguntas esenciales? ¿Cuál es el corazón de eso que tengo que enseñar? Y ahí se parece un poco a lo que hablábamos la semana pasada de los círculos de comprensión, ¿se acuerdan, no? Cuando hablamos de los círculos de comprensión, en el centro estaba comprender de manera profunda y perdurable. Y esto se parece un poquito. ¿Cuáles son las preguntas esenciales? Van al corazón de ese círculo de comprensión también. Y dice Meli, podríamos decir que las preguntas esenciales son casi filosóficas, porque apuntan al corazón de cada uno de los contenidos. Son preguntas abiertas que en vez de conducir a una respuesta correcta dada, funcionan como una plataforma de lanzamiento para explorar ideas más amplias. De eso se trata. Y después se pregunta cómo se hace para hacerse preguntas esenciales. En mi experiencia, dice, se va aprendiendo de a poco. Este es como un arte que se aprende haciendo. Justamente dice, como una especie de arte que cada vez va saliendo mejor, especialmente si lo hacemos en compañía de otros. Por eso, alguna de las cosas que hacemos acá es juntarnos en grupitos y conversar para seguir las instrucciones de Meli de aprender entre todos. Eso, ¿por qué es necesaria la división de poderes del Estado? Eso podría ser una pregunta que alguien que enseña democracia le quiere hacer a sus alumnos. ¿Pero es esencial para que los chicos sepan cuáles son las distintas formas de gobierno de los países? Esas son las típicas preguntas de los círculos de comprensión por ahí más externos, pero Meli se hace otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucedería si algunas personas se volvieran demasiado poderosas? ¿Cómo podría un país evitar que los gobernantes abusen del poder? ¿Existen distintas maneras de controlar el poder? Ahí tienen preguntas esenciales de un sistema de gobierno, del cual la democracia es una posible respuesta, no la única, y no es perfecta, pero es lo que hay. Entonces hay muchas preguntas que podemos ir haciéndonos para ir acercándonos a las preguntas esenciales. Y una de las cosas más lindas, que de hecho lo releí varias veces, que tiene este capítulo, es el apartado de preguntas esenciales de la página 91 y 92. No se las voy a leer enteras, porque son unas cuantas, pero Meli ilustra preguntas esenciales de distintas áreas. Habla de prácticas del lenguaje, de ciencias sociales, educación ambiental, biología, matemática, educación física y arte, y da ejemplos. Arte, tomo la del arte, por ejemplo, y les leo los ejemplos que pone Meli de arte. Dice así, ¿todos podemos ser artistas? ¿Artista se nace o se hace? ¿Cómo definir si algo es o no es una obra de arte? Son preguntas son recontra esenciales que ni siquiera tienen una respuesta clara, y yo me sigo haciendo esa pregunta todos los días. Y entonces dice, aquí la versión más frecuente de cómo abordar esto sería que los alumnos produjeran arte propio y apreciaran obras de diferentes artistas sin conectar esas tareas con preguntas más abarcadoras. En general lo que hacemos en las clases de arte es lo ponemos a hacer a los chicos arte, le mostramos los cuadros de Picasso, de Van Gogh, esto, lo otro, pero no necesariamente nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué esto es una obra de arte? ¿Por qué lo que hizo Van Gogh está en un museo y lo que hice yo todavía no? Esas son preguntas quizás más esenciales con la lente que propone Meli. Acá sigue diciendo Meli, las preguntas esenciales son grandes comienzos o maneras de estimular secuencias de trabajo, porque ayudan a los chicos a no perder de vista el gran sentido de lo que están aprendiendo. Y también ayudan a que podamos demostrar nuestra propia pasión por lo que estamos enseñando. En general, cuando uno se hace esa pregunta, inclusive al no tener la respuesta, muestra no solo vulnerabilidad, que está bueno, sino también que te apasiona la búsqueda de esa respuesta. Los invito después a que lean todas las preguntas esenciales y de las otras, de las que no son tanto, que están en las páginas 91 y 92 en distintas áreas del quehacer, y pregúntense en lo que ustedes quieran enseñar cuáles son realmente las preguntas esenciales.
Y está bueno llevar una anotación de esto. Hay una cosa muy, muy linda que decía Richard Feynman. Richard Feynman es un tercio de los libros que están acá atrás o mencionan o son de Richard Feynman. O sea, es uno de mis influencias de cabecera mías. Él es físico, yo soy físico, estudié mucho de sus libros, pero aparte me leí toda su vida autobiográfica y contada por otros, pues me encanta un montón de cosas que hizo. Y hay un concepto de Feynman que me encanta, y es la idea de preguntarte cuáles son tus 12 preguntas en la vida. Ah, toma, las 12 preguntas tuyas de tu vida. Que en general lo que dice él son preguntas que a veces tenemos conscientes, otras veces están escondidas y está bueno bucear para encontrarlas. ¿Cuáles son esas cosas que nos preocupan, nos ocupan, nos aquejan a lo largo del tiempo? Puede ser que no sea por toda la vida, pero en general no son cosas de hoy. Son cosas que nos acompañan al menos durante un tiempo. Y son las grandes preguntas que nos hacemos, para las cuales en general no tenemos respuesta definitiva, pero estamos atentos y estamos al acecho. Y cada vez que hay alguna puntita o algún dato que nos ayuda a acercarnos un poquito a tener una respuesta de esas preguntas fundamentales, prestamos atención. Esas son las 12, él pone 12, por ahí son 8, por ahí son 15, pero no son ni 2 ni 37. Porque 2 son muy poquitas y 37 son demasiadas para que podamos pensarlas. Quizás son 8, quizás son 10. Pero está bueno anotarla y de hecho en el curso El Rompecabezas de la Vida le dedicamos una clase, no entera, pero una parte de una clase, a explorar cómo encontrar esas preguntas en nuestras vidas. Bueno, hay un paralelo acá de si hacer las preguntas fundamentales o esenciales de lo que queremos enseñar ayuda a abrir las puertas, imagínense lo que hace con nuestra mente y con nuestra vida. Si uno logra ser consciente de cuáles son las cosas que a uno le ocupan, le preocupan, le dan curiosidad, asombro, que no les da lo mismo, está buenísimo y vale la pena dedicarle el tiempo para eso, no solo cuando queremos enseñar, sino también para desarrollarnos en la vida. Vamos a seguir con la próxima parte de este capítulo. La siguiente parte es seguir estudiando para poder enseñar. Acá hay una cosa bastante fundamental de cómo potenciar las preguntas y la motivación, que esencialmente lo que dice Meli es los que enseñamos tenemos que seguir estudiando. De hecho, la colección de libros que fundó y dirigió Meli, de la cual este es uno de los libros, pero que tiene un montón de libros espectaculares, la inmensa mayoría de otros autores, se llama Educación que Aprende. Educación que Aprende es el nombre de la colección de libros de Meli y es un nombre que me encanta porque justamente habla de esto, que la educación tiene que aprender y es lo que intenta hacer Meli con este libro y lo que intentamos hacer todos cuando queremos enseñar mejor, enseñar distinto. Y entonces la idea de seguir estudiando es fundamental para poder enseñar por varias razones. Primero porque nos mantiene curiosos, porque siempre seguimos descubriendo que todavía no sabemos ni una partecita muy chiquita de lo que hay por saber. Y también nos mantiene frescos, nos mantiene vibrantes. Les mostramos a los chicos, a las chicas, a los que estemos enseñando, que también nosotros estamos en ese camino. Y habla algunos de los detalles, Meli, de cómo hacer eso. Y dice, en mi trabajo como formadora docente muchas veces veo que nos olvidamos de este punto esencial. Creo que la idea de que tenemos que seguir estudiando nuestras disciplinas hoy es un tabú. Pareciera, dice, tal vez porque sentimos falsamente que como docentes ya deberíamos saber todo lo que se espera que enseñemos. ¡Error! Obviamente. Pero es obvio, pero no lo hacemos. No, yo soy docente, yo ya la tengo que saber, la tengo que tener clara. Cuando es todo lo contrario, el docente es el que tiene que seguir expandiendo sus fronteras para poder mostrar, contagiar eso y mantener el espíritu de aprender vivo. Habla también de esto, al final de la página 95 dice, porque para animarnos a decir no sé, hace falta que sintamos que hay mucho que sí sabemos. Sentirnos como en casa con el contenido ayuda que nuestra autoridad pedagógica no se mine cuando aceptamos que hay cosas que tenemos que averiguar. Vamos con el número 5, que se llama el juego completo. Esta es una también que a Meli le encantaba contarlo, compartirlo, y lo hizo un montón de veces. A mí me lo contó de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y es algo que viene de Perkins. Perkins es una persona que Meli admiraba mucho.
El libro se llama El aprendizaje pleno, de David Perkins, y habla de esta idea del juego completo. Se lo voy a decir como recuerdo yo, que me lo contaba Meli. Después lo van a leer acá en el libro, o ya lo leyeron, y ella lo dice mejor. Pero mi recuerdo es: no importa lo que tengas que estudiar, tené cuidado de no caer en la elementitis, como le decía Meli, que es en deshacer todo en pedazos tan chiquititos que perdés noción de qué es lo que estás aprendiendo. El ejemplo que da Perkins y que a Meli le encantaba usar es la idea de aprender a jugar al béisbol. Traduzcámoslo por el fútbol, queridos amigos, ¿sí? Vamos a hablar de fútbol para localizar el aprendizaje y no parecer que estamos en Yanquilandia. Imagínense que ustedes quieren aprender a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, y son chicos. ¿Qué pueden hacer? Bueno, mira, es muy importante poder patear con comba y patear con 3 dedos, que es con comba para el otro lado. Entonces, estemos el primer año pateando la pelota para un lado y para el otro. Y que los chicos pateen la pelota para un lado y para el otro, a ver si aprenden finalmente a hacer eso. Después le dediquemos el segundo año a aprender a hacer la barrera para los tiros libres. Entonces, bueno, cómo se ponen, dónde ponen las manos para cuidar las partes privadas, saltar, no saltar, si se acuesta uno abajo para cubrir. Bueno, el tercer año vamos a pensar en los pases largos. Y entonces le dedicamos un año a hacer pases. Y ya está, el tercer año te olvidaste que era lo que querías hacer. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Lo que dice Perkins es que si lo que querés es aprender a jugar al fútbol, sí hay que aprender todas esas cosas, pero desde el primer día jugá al fútbol. Ahora poné 2 buzos, 2 pulóveres, armá un arquito y que jueguen al fútbol. ¿Sí? Podés simplificar las reglas, podés hacer un 3 contra 3, podés jugar un mete-gol-entra. Podés jugar a otra cosa, al 2 pases o al no sé qué. Hay distintas modalidades simplificadas del fútbol. No hace falta que sea una cancha grande, profesional, arcos reglamentarios y un árbitro. Podés simplificar eso, pero sigue siendo en esencia jugar al fútbol. Y entonces sí, los chicos van a reconocer que aprender a patear con comba para un lado o para el otro les puede ayudar a patear en distintas circunstancias, a patear un tiro libre, un córner, o patear desde cerca, de lejos, poder picársela al arquero, lo que fuera en cada caso. Y después van a reconocer que está bueno hacer una buena barrera para el tiro libre, porque sintieron la necesidad. Y lo mismo cuando empiecen a tirar malos pases largos, van a decir, che, está bueno pensar cómo hacer para que el pase largo llegue al lugar adecuado como hacen los grandes jugadores. Pero eso lo hacen porque están jugando el juego entero y están motivados. Lo que motiva a los chicos no es patear un buen tiro libre, es jugar, divertirse. Entonces la idea de Perkins es jugar el juego entero, no importa qué es lo que tengamos que aprender, desde el primer día, y no caer en dividirlo en partecitas tan chiquititas que perdemos noción de qué es lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Obviamente hay que ir a las cosas chiquititas, pero teniendo en cuenta cómo encajan con ese rompecabezas entero de lo que queremos jugar. Y esto se aplica a cualquier cosa. Desde entender cómo fue, volviendo a la Revolución Francesa, cuál es el espíritu general que pasó, y bueno, después los detalles más chiquititos, que la familia de esto, lo otro, que la guillotina, que la decapitación, que no sé qué, bueno, detalles de la Revolución Francesa que son importantes si tenemos la figura completa. Y lo mismo de cada una de las cosas que quieran hacer. Lo que dice Perkins, cuenta Meli, al final de la página 98, puede que no lo hagas bien, pero al menos sabes qué estás haciendo y por qué. Está bien, o sea, en parte es eso, es no perder esa sensación y esa perspectiva del todo, ¿no? Entonces está bueno preguntarse qué significa jugar el juego completo en lo que ustedes tengan que enseñar. No sé, por ejemplo, la veo a Judy ahí que hace así con la cabeza. Judy trabaja en emergencias médicas. Entonces la pregunta es, ¿qué es ahí? ¿Es qué hacer cuando hay alguien con una pierna quebrada o que tuvo un paro cardíaco o que está sangrando o que recibió un disparo o que no sé qué? O es decir, bueno, lo que estamos haciendo acá es salvando vidas. ¿Cuál es el juego completo de eso? Para lo cual hace falta saber patear la pelota de distintas maneras, ¿no? O sea, ese sería una analogía en Justo Judy que la acabo de ver acá. Y cada uno de ustedes puede pensar en sus analogías, en las cosas que ustedes hacen, de cuál es el juego completo de verdad de lo que quiero enseñar y cómo puedo simplificarlo lo suficiente para poder jugarlo desde el primer día, que siga siendo interesante, que nos haga mantener perspectiva de hacia dónde vamos y que genere la motivación para aprender cada uno de esos elementos, de esas partecitas que son necesarias para que el juego después salga cada vez mejor. Bueno, y vamos a la última parte de este capítulo, que ahí tienen, que es la famosa mentalidad de crecimiento. Esto seguramente ya lo escucharon muchísimas veces y también es uno de
de los caballitos de batalla de Meli, que lo contó en muchos lugares, incluyendo en episodios de Aprender de Grandes, lo hemos debatido y conversado en muchos casos, pero esencialmente es este descubrimiento de Carol Dweck, que es una investigadora, que descubrió que en general la gente, de manera simplificada y absurdamente simplista, tiene dos modalidades, lo que llama la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Obviamente cada uno de nosotros somos más complejos y no es blanco o negro, en distintas circunstancias podemos tener una o la otra, o algún gris intermedio. Esencialmente la mentalidad fija es esa creencia que algunos tenemos para ciertas cosas, de que hay ciertas cosas que para esto soy bueno, soy malo. Que ya está, es innato, es el talento que tengo y bueno, listo, se me dio o no se me dio. La mentalidad de crecimiento es lo opuesto, es que lo que yo puedo lograr aprender y hacer en lo que estoy haciendo depende de lo que me esfuerce y qué tal avance en esto y que siempre puedo mejorar y hacerlo mejor. Esa es la versión muy simple, en pocas palabras, de esto, y que la caracterización de que tenés una mentalidad u otra define de una manera drástica cómo aprendés y cuánto podés aprender y cómo te relacionás con el proceso de aprendizaje. En general, la gente que tiene mentalidad fija, inclusive en aquellas cosas que le salen bien, no se expone mucho, no toma riesgos porque está en juego su identidad. Yo soy bueno en las matemáticas. Entonces, cuando te dan a elegir, haces los problemas simples porque no querés correr el riesgo de que te vaya mal y dejar de ser bueno en las matemáticas. En cambio, si tenés mentalidad de crecimiento, decís, yo quiero exponerme a cosas más difíciles de las que hice hasta ahora. No me importa si me va bien o mal en este caso. Lo que quiero es que me suban la vara y poder seguir aprendiendo cada vez más. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estas dos mentalidades. Lo bueno, y Meli lo describe bastante en este capítulo, es que no son... El hecho de tener una o la otra no es fijo, es justamente algo que se puede desarrollar y seguir cambiando con el tiempo. Habla de cómo hacerlo, de los desafíos alcanzables, de la autoeficacia, del entorno afectivamente seguro. Hay como distintas etapas para fomentar la mentalidad de crecimiento, esa perspectiva que hace la gran diferencia entre poder aprender mucho o que nuestras creencias sean los límites de lo que podamos aprender. Y en el capítulo no lo voy a leer en detalle porque entra en bastante detalle Meli acá, pero está bueno reconocer cómo los educadores podemos fomentar a que la gente a la cual estamos tratando de ayudar desarrolle la mentalidad de crecimiento y no caigan en la mentalidad fija que tiene un montón de problemas. Y al final dice que Carol Dweck usa una frase que resume toda su filosofía. En vez de decir no, dice todavía no. Es la diferencia entre no soy bueno con los números o todavía no soy bueno con los números. Es esa pequeña palabra que uno puede agregar al principio o al final de la frase que cambia radicalmente tu perspectiva y tu posicionamiento respecto a lo que querés aprender. Cuando no pones el todavía, te estás metiendo en la mentalidad fija, te estás poniendo una etiqueta de la cual es muy difícil salir. A vos o a otros, y es peor cuando se la pones a otros como docente. Vos sos bueno haciendo esto. Si pones esa etiqueta, por más que lo hagas con buena intención, suponete que viene alguien y te resuelve un problema re difícil y hace muy bien una prueba. Si vos le decís, sos re bueno en lengua, o sos re bueno redactando, está mal eso. No es que está mal, no es bueno, porque ayuda a fomentar la mentalidad fija. Si vos le decís a alguien, qué bueno que sos en esto, seguí siendo bueno, le estás poniendo la vara alta y la próxima vez no se va a querer exponer porque tiene miedo de dejar de ser bueno. En cambio, si vos le decís, wow, hiciste muy bien esto, se ve que trabajaste duro, se ve que estudiaste, se ve que practicaste, estás fomentando eso para la próxima iteración. Estás fomentando la mentalidad de crecimiento en lugar de la fija. Y Meli contaba, no sé si, ahora no me acuerdo si está justo acá en el libro, pues ya lo escuché tantas veces, que ella con Ian y con Galo, con sus hijos, hacía obviamente todas estas cosas en su casa y que ellos ya la cargaban, pues ya le sacaron la ficha, como decimos en Argentina, ¿no? Ya la recalaron, la conocían y entonces cuando algo le salía bien iban y se lo mostraban a Meli y después de un rato, antes de que Meli reaccionara, dicen, mami, me esforcé mucho, ¿no? Para hacer esto. Entonces ellos se dieron cuenta que Meli aplicaba eso en su casa también.
Y lo que quiero que hagan ahora, les voy a dar un minuto antes de ir a los grupos, es que cada uno piense, a la luz de lo que leyeron de Meli, de su experiencia propia, alguna cosa que les haya ayudado a encontrar motivación de ustedes o ayudar a que otros logren motivarse. Acá cubrimos muchas, en este resumen que hice rápido de este capítulo, cubrimos muchas variables de lo que está detrás de una motivación para aprender, desde la fuente, desde el sentido de los contenidos, como vimos en la segunda parte, cómo las preguntas pueden, si son preguntas esenciales, abrir puertas, cómo los docentes tenemos que seguir estudiando porque si no nos secamos nosotros también, cómo jugar el juego completo ayuda a mantener la motivación y cómo fomentar la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. Les doy un minuto para que anoten en su cuaderno, háganlo en su cuaderno, no en el chat, alguna idea, una idea que les gustaría compartir sobre qué les funciona a ustedes para motivarse o para motivar a otros, que les gustaría compartir con sus compañeros. Anótenlo en su cuaderno o en sus notas electrónicas, si toman notas en la compu o en el celu. Ahora lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a ir a los grupos. Bueno, creo que estamos todos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿Gestos? ¿Estuvo bueno? Bueno, quiero, como les anticipé, que compartan en el chat, si tienen ganas, una cosa que hayan escuchado de un compañero, de una compañera, que les haya servido, llamado la atención, que les haya gustado. Una cosita en el chat. Pónganlo en el chat, así vemos entre todos algo que hayan escuchado que les gustó. Hay algo muy lindo de la diversidad que varios de ustedes mencionan, que está buenísimo. Trabajo colaborativo, desafíos que parecen imposibles. Ahí dice Judy, hay que ver si eso es bueno o malo. Empoderamiento y emancipación. Meli habla en este capítulo bastante sobre asegurarse de que el desafío sea alcanzable. Si parece imposible, entonces desmotiva en lugar de motivar, un poco con la idea de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que también mencionamos en encuentros pasados y que Meli de hecho toca también en este capítulo. Compartir la emoción como guía, me encanta. Motivar a partir de lo que ya se sabe, genial. Eso es exactamente la idea de ir construyendo en capas, ¿no? Meli lo llamaba los andamios, ¿no? Del aprendizaje. Es como en general para ir cada vez un poquito más alto nos paramos en el andamio de lo que fuimos construyendo hasta ese momento. Antonio menciona de Judith. Hoy Judith se transformó en el personaje de nuestro encuentro de hoy. Dice, Judith trabaja en emergencias médicas y se dio cuenta que al dar los cursos agregó historias vividas. Está bueno como muchas veces la motivación viene a través de contar historias concretas con nombre y apellido y que la gente puede verse reflejado ahí. Eso suele ser una herramienta de motivación muy, muy grande. Les cuento cuál es la tarea para la próxima. La próxima viene una semana intensa, queridos amigos, porque viene el capítulo 5. El capítulo 5 del libro es un capítulo un poco más largo que los que venimos leyendo hasta ahora. Se llama Planificar el camino hacia el aprendizaje profundo. Es dado que ya tenemos todos estos conceptos, que vimos los círculos de comprensión, que entendemos de dónde va a salir la motivación, la pregunta es cómo hacer para planificar eso que vamos a hacer para lograr el aprendizaje profundo que nos planteamos en los primeros capítulos del libro de Meli. Esto es cuando vamos a los bifes, ¿no? Salimos a la cancha y decimos, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cuál es la formación que vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Es un capítulo fundamental para llevar estas ideas que venimos repasando hasta ahora a la acción, para que tengan impacto en nuestros entornos educativos. Así que es un capítulo que les sugiero que lo lean con tranquilidad. Tiene muchos conceptos y la vez que viene lo vamos a repasar, pero como es un capítulo largo no vamos a entrar en todos los detalles. Vamos a reconocer algunas de las cosas que menciona Meli. Van de la página 105 a la 139 de la versión impresa, así que son 35 páginas. Es casi el doble de lo que leímos por semana en las últimas semanas, pero vale mucho la pena. Vámonos con un ticket de salida. Quiero que compartan ahora en el chat una cosa que van a hacer distintos para estar más motivados o para motivar mejor al otro lado después del encuentro de hoy. Ahí Roland habla de las preguntas esenciales. Eso para mí es una de mis cosas favoritas. Casi que me obsesioné con el tema de las preguntas esenciales, con todo lo que les conté de llevarlo no solo a lo que queremos enseñar, sino a la vida misma, inspirado en Richard Feynman. Es muy, muy potente ese concepto, esa idea, si uno lo hace carne, ¿no?
Jorge habla de inventar preguntas incisivas. Está bueno que sean incisivas y que sean esenciales, ojalá. Las dos cosas. Esenciales en el sentido de no irse con un detallito, sino del juego entero y ese tipo de cosas. ¿Por qué no dividir en 2 semanas? Pregunta Diana. Y porque yo soy exigente, mirá lo que te digo, Diana. Vamos a hacer así, vamos a leerlo entero y si después de la vez que viene sentimos que da para sacarle más jugo, vamos a dedicarle una semana más. Pero ustedes leanlo, hagan una primera pasada al capítulo 5 entero, por más que sea de lectura un poco más rápida, si no les da el tiempo, y después vemos si le damos una segunda pasada en más profundidad en la siguiente semana. Ustedes me van a ayudar siguiendo la sugerencia de Diana. Pero lo veremos después de la vez que viene. Apuntemos a leerlo entero. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el encuentro de hoy. ¿La están pasando bien? Quiero gestos. Bueno, gracias a todos. Como siempre, vamos ahora a desmutearnos para decirle gracias a Meli antes de irnos. Yo agradecido con todos ustedes y con Meli. Chau a todos y gracias a Meli. Chau. Gracias. Buena semana. Gracias, Pepe, Jerry, compañeros y compañeras. Chau a todos. Gracias. Bueno, nos vamos en 5. Ayúdenme. Nos vamos en 5. Nos vamos en 4. Nos vamos en 3. Nos vamos en 2. Nos vamos en 1. Chau a todos. Chau.